Muy buen día, a continuación presento un breve resumen acerca de la contabilidad de costos. Para ello iniciamos con los antecedentes históricos. La implementación de los sistemas de costos en un comienzo se basó únicamente en función de las erogaciones hechas por las personas. Se cree que en la antigüedad civilizaciones del Medio Oriente dan los primeros pasos en el manejo de los costos. En las primeras industrias conocidas como la producción en viñedos, impresión de libros y las acerías se aplicaron procedimientos que se asemejaban a un sistema de costos y que medían parte la utilización de recursos para la producción de bienes. En algunas industrias de diversos países europeos entre los años de 1485 y 1509 se comenzaron a utilizar sistemas de costos rudimentarios que revisten alguna similitud con los sistemas de costos actuales. Según estudios, se dice que se llevaban algunos libros en donde se registraban los costos para el tratamiento de los productos. Estos libros recopilaban las memorias de la producción y se podrían considerar como los actuales manuales de costos. En Italia surgió la teneduría de libros por el método de partida doble, por ser esta una región con mucha influencia mercantil. En 1557 los fabricantes de vinos empezaron a usar algo que llamaron costos de producción, entendiendo como tales los que hoy serían materiales y mano de obra. Durante el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII, la contabilidad de costos experimentó un serio receso. Continuamos con el surgimiento de los costos. En 1776, el surgimiento de la revolución industrial trajo las grandes fábricas. Se pasó de la producción artesanal a una industrial, creando la necesidad de ejercer un mayor control sobre los materiales y la mano de obra, sobre el nuevo elemento del costo que las máquinas y equipos originaban. El maquinismo de la revolución industrial originó el desplazamiento de la mano de obra y la desaparición de los pequeños artesanos. Todo el crecimiento anterior creó un ambiente propicio para un nuevo desarrollo de la contabilidad de costos. En 1777 se hizo una primera descripción de los costos de producción por procesos con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino. Mostraba cómo el costo del producto terminado se puede calcular mediante una serie de cuentas por partida doble que llevaban cantidades y valores para cada etapa del proceso productivo. En 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega. Aunque la revolución industrial se originó en Inglaterra, Francia se preocupó más en un principio por impulsar la contabilidad de costos. Una muestra la dio el señor Anselmo Payen, quien fue el primero en incorporar por primera vez los conceptos de depreciación, el alquiler y los intereses en un sistema de costos. En las últimas 3 décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó mayoritariamente de teorizar sobre los costos. El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915. En este lapso de tiempo se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en países como Inglaterra y Estados Unidos. Pero la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación, lo cual demandaba la necesidad de crear formas para anticiparse a los simples hechos económicos históricos. Fruto de esto, el surgimiento de los costos predeterminados entre 1920 y 1930, cuando el norteamericano Frederick Taylor empezó a experimentar los costos estándar en la empresa de acero Bethlehem Steel Co. Posterior a la Gran Depresión, se comienza a dar gran preponderancia a diferentes sistemas de costos y a los presupuestos como herramientas claves en la dirección de las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la contabilidad de costos figuraban el desarrollo de los ferrocarriles, el valor de los activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer la necesidad de controlar los costos indirectos, el tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las dificultades administrativas a las que se enfrentaban, y la necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera fijar los precios de venta.
En 1953, el norteamericano A.C. Littleton, en vista del crecimiento de los activos fijos, definía la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo a los productos fabricados como costos indirectos. En 1955 surge el concepto de Contraloría como medio de control de las actividades de producción y finanzas de las organizaciones. Hasta antes de 1980, las empresas industriales consideraban que sus procedimientos de acumulación de costos constituían secretos industriales, pues el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y archivos de la contabilidad de costos. En 1981, el norteamericano H.T. Johnson resaltó la importancia de la contabilidad de costos y los sistemas de costos como herramientas clave para brindar la información a la gerencia sobre la producción. Es así como han surgido los actuales sistemas de costos, y mientras más avance y cambie el sistema organizacional y los sistemas de producción, se implementarán nuevas metodologías y herramientas de medición y control de los costos. Ahora hablaremos de la naturaleza. Antes de definir conceptualmente la contabilidad de costos, tenemos que conocer su naturaleza u origen. Su origen está en la contabilidad general y esta se conoce según el Comité sobre la Terminología del APA de los Estados Unidos de Norteamérica. Propuso en 1941 que se definiera como el arte de registrar, clasificar y resumir de una manera significativa y en términos monetarios las transacciones y eventos o sucesos que son, cuando menos en parte, de carácter financiero, así como de interpretar sus resultados. Conceptos. La contabilidad de costos, también conocida como contabilidad analítica, es una técnica contable que tiene como finalidad crear un sistema de información que permita conocer cuál es el coste de los productos fabricados. Es un instrumento que sirve de apoyo a la contabilidad financiera, estudiando la estructura de costes en la empresa. La contabilidad de costos consiste en realizar una imputación razonable de costos directos e indirectos que permite obtener información analítica en la que apoyarse en la toma de decisiones de la dirección de la empresa. En cuanto a la clasificación de los costos, debemos saber que en virtud de la contabilidad, la cual es una herramienta importante para la toma de decisiones, los diferentes comportamientos de los costos son los que hacen que aquellos sean los más útiles. Los costos pueden clasificarse de acuerdo con el enfoque que se les dé. Por tal motivo, a continuación se analiza la clasificación de los costos según la función en que incurren. Por ello tenemos los costos de producción, los cuales son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. Son tres elementos los que integran el costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Por otro lado tenemos los costos de distribución. Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar los productos terminados desde la empresa hasta el consumidor. Por ejemplo, sueldos y prestaciones de los trabajadores del departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, entre otros. Costos administrativos son los que se originan en el área administrativa, los que están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa. Por ejemplo, sueldos y prestaciones del director general, del personal de finanzas, de tesorería, de contabilidad, entre otros. Y por último tenemos a los costos financieros. Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento. Según el periodo en que se llevan los resultados, tenemos a los costos inventariables. Son los que están relacionados con la función de producción. Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en procesos y productos terminados, y se reflejan como activo dentro del balance general. Por otro lado, los costos no inventariables se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados. Se relacionan con la función operativa y se llevan al estado de resultados en el periodo en el cual se incurren. Por su grado de variabilidad, tenemos a lo que son los costos fijos. Son los costos que permanecen constantes en su magnitud dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios registrados en el volumen de operaciones realizadas. Por ejemplo,
Materia prima indirecta, mano de obra indirecta, depreciaciones cuando el método de depreciación aplicado es fijo, sueldos a los vendedores, entre otros. Los costos variables, que son aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del volumen de las operaciones realizadas. Por ejemplo, la materia prima directa, mano de obra directa, depreciaciones, entre otros. Y los costos semifijos, semivariables o también conocidos como mixtos. Son los que tienen elementos tanto fijos como variables, por ejemplo, la energía eléctrica, siempre hay un costo fijo aunque no haya producción. A medida que se incrementa la producción, los costos por este fluido se incrementan. Sueldos y comisiones de los vendedores, en la mayoría de los casos se les asigna un sueldo base hasta la venta de un número determinado de unidades. Una vez logrado este número, en adelante por las ventas que se realicen se paga un porcentaje específico. Por el momento en que se determinan los costos, tenemos a lo que son los costos históricos. Son los que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos. Los costos predeterminados se determinan con anterioridad a la conclusión del periodo de costos o durante el transcurso del mismo, por ejemplo, los costos estimados y los costos estándar. Costos estimados son aquellos costos que se predeterminan antes de que ocurran. Para predeterminarlos se toman como base los costos históricos según la empresa, lo que pueda costar un producto. Costos estándares son aquellos costos predeterminados cuidadosamente que según la empresa debe costar un producto o la operación de un producto durante un periodo de costos, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros factores propios de la misma. Por su forma o costo total tenemos a los costos primo, son los costos incurridos, cuantificables e identificables con facilidad en la elaboración de los productos. Los componen la materia prima directa y la mano de obra directa. Y por último, el costo de conversión, el cual es la suma de los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación incurridos en el proceso de transformar o convertir la materia prima directa en el producto terminado. Costos directos e indirectos. Por su parte, los costos directos son aquellos costos que pueden atribuirse en forma exclusiva a un determinado objetivo de costo. Como ejemplo tenemos el costo primo. Los costos indirectos son aquellos costos comunes a muchos productos y por tanto no son directamente asociables a ningún producto o área en particular. Usualmente los costos indirectos se cargan a los productos o áreas con base en las técnicas de asignación. Por ejemplo, los costos indirectos de fabricación se asignan a los productos después de haber sido acumulados en un grupo de costos indirectos de fabricación. Costo de producción es el conjunto de costos que intervienen en la fabricación de un producto. De acuerdo a las diferentes formas en que se informan los costos, se pueden obtener varias combinaciones: materias primas directas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En segundo punto, costo primo y costos indirectos de fabricación. Y en tercero, lo que serían las materias primas y el costo de transformación o conversión. Para una mejor comprensión de la contabilidad de costos debemos entender su función y objetivos. Para ello proseguimos al desarrollo de sus funciones. A continuación se relacionan las principales funciones de la contabilidad de costos. Permite determinar el costo de la producción y fabricación de una empresa a nivel general y por unidad. Asimismo, maximiza la capacidad de producción y la eficiencia laboral, lo cual permite a la administración empresarial tomar decisiones importantes tanto nacionales como internacionales. Promueve la eficacia en la toma de decisiones financieras. Gestiona los costos e identifica los diversos elementos, tanto directos como indirectos, que afectan a la producción de una empresa. Y asimismo analiza la calidad y eficiencia de la fabricación y a partir de ello elabora consejos y decisiones que permiten mejorar la parte financiera y laboral. Por ello proseguimos a los objetivos, dentro de los cuales están constituidos proporcionar información para la planificación y el control interno a corto, medio y largo plazo. Valorar las materias primas, productos semiacabados, acabados y demás activos derivados de la producción. Calcular los costos no solamente del servicio o del producto acabado, sino también de productos intermedios, de los diferentes centros de producción o departamentos, entre otros. Y asimismo analizar los resultados económicos.
Asimismo, tenemos como parte de los objetivos definir los recursos económicos y los presupuestos, hacer una valoración de las existencias que quedan en el almacén a cierre de ejercicio, ayudar a los gestores a tomar decisiones claves, controlar la gestión midiendo si se está yendo en la dirección del cumplimiento de los objetivos establecidos y planificar la gestión económica a través de la definición de objetivos, estrategias y tácticas a seguir para lograrlos. Importancia de la contabilidad de costos. Conocer al detalle los costos de producción permite un mayor control de las operaciones. La contabilidad de costos ofrece a la empresa toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas y correctas en base a la información real y concreta. Esta información es útil para desarrollar nuevos proyectos y evaluar las actividades realizadas dentro de la empresa. Conocer el costo de un producto nos sirve para tener control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. La contabilidad tiene siempre como objetivo brindar datos útiles a los directivos de una empresa o entidad para poder tomar decisiones correctamente en el área económica. Los datos arrojados se inscriben en documentos contables que muestran la situación económica de la empresa en cuestión. En general, la contabilidad de costos busca objetivos a corto plazo para que la empresa obtenga beneficios y no pérdidas. Además, la empresa sabrá con exactitud a cuánto vender el producto de acuerdo con los gastos totales del mismo, que excede la materia prima, ya que se tiene en cuenta la mano de obra y la administración. La empresa encuentra así un estado de equilibrio entre los ingresos y los costos y de esta manera podrá tomar decisiones, que en última instancia es el objetivo primordial de una empresa. Diferencias entre contabilidad de costo y contabilidad financiera. Las empresas utilizan principalmente dos tipos de contabilidad, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. Ambas tienen una importancia muy elevada y son muy útiles en la gestión de una empresa. Presentan diferencias relevantes entre ellas que vamos a ver a continuación, separadas en diferentes aspectos. Para ello, vemos lo que son las diferencias según el objetivo. En primer lugar, debemos conocer cuál es el objetivo de cada una. La contabilidad de costos está dirigida a obtener el costo de los productos, mientras que la contabilidad financiera está destinada a obtener unos estados financieros que muestren el patrimonio, la situación financiera y los resultados de una empresa. Diferencias según los usuarios. Como vemos, son objetivos muy diferentes y por tanto cada sistema de contabilidad está dirigido a usuarios diferentes. Analizar los costos permite obtener un sistema de información interno que solo es accesible y útil para el personal de la empresa. En cambio, los estados financieros obtenidos mediante la contabilidad financiera están destinados a la lectura por parte de usuarios internos y externos, como por ejemplo los bancos, inversores o administradores públicos, los cuales pueden acceder a ellos mediante la lectura de las cuentas anuales de la empresa. Las diferencias según periodos, los periodos de ambas contabilidades son diferentes. Si pensamos en un balance de situación de una empresa, es una foto de la situación financiera a una fecha concreta, normalmente el 31 de diciembre, que refleja lo que ha ocurrido durante ese año o anteriores, es decir, muestra hechos pasados. En cambio, la contabilidad de costos previene hechos que no han ocurrido y está dirigida a la toma de decisiones enfocadas al futuro. Finalmente, en cuanto a las diferencias en regulación, tenemos que en términos de regulación encontramos otra diferencia importante. La contabilidad financiera es obligatoria y está regulada por el Plan General de Contabilidad, mientras que la contabilidad de costos es voluntaria y no está regulada por ninguna normativa. Diferencias por exactitud. Dado que para conseguir el costo de un producto son muchas las variables que influyen, gastos, tiempo de fabricación, costos de diferentes tipos, la información obtenida del costo de un producto no siempre es exacta y probablemente sea una estimación. Por el contrario, la contabilidad financiera es el reflejo de transacciones reales de una empresa, por lo que cuenta con una exactitud muy elevada. Tenemos por otro lado las diferencias por unidad de medida. Encontramos otra diferencia en las unidades de medida utilizadas. En la contabilidad de costos no se utiliza una medida estándar, sino que se adecúa cada cálculo de costo al tipo de producto.
Pueden utilizarse las horas de máquina por producto, el costo, las horas de mano de obra o las unidades producidas. La contabilidad financiera, en cambio, es rígida en este aspecto y presenta la información en la unidad monetaria de cada país. Diferencias entre las contabilidades financiera y fiscal. Las principales diferencias entre estas contabilidades se refieren al tipo de usuarios en el que se enfocan y al tipo de normas que deben usar para elaborar la información que estos requieren. La contabilidad financiera se organiza para producir información para usuarios externos de la entidad, tales como acreedores bancarios, accionistas, proveedores, empleados, clientes y organismos reguladores. Por su parte, la contabilidad fiscal está organizada para generar la información requerida por una entidad específica, el gobierno. La otra diferencia principal se refiere a las reglas que se siguen en la elaboración de la información. La contabilidad financiera se estructura con base en normas de información financiera emitidas, ya sea a nivel internacional o a nivel local, mientras que la contabilidad fiscal se genera con base en las normas contenidas en las leyes fiscales de cada país. Diferencias entre costo, gasto y pérdida. Costo, gasto y pérdida conceptualmente no siempre resulta fácil diferenciarlos, pues todos significan erogaciones, sin embargo tienen una naturaleza y connotación distinta. Por ello aquí explicaré de forma clara y precisa cuáles son las diferencias entre ellos. Para ello veremos lo que son las pérdidas. Una pérdida, por ejemplo, puede ser el resultado de un incendio o una inundación. También puede ser por la venta de activos no corrientes. Los gastos, en cuanto a su definición, también incluyen a las pérdidas no realizadas. Por ejemplo, el efecto que tienen los incrementos en la tasa de cambio de una determinada divisa sobre los préstamos tomados por la entidad en esa moneda. Mientras que los gastos son todos los gastos y pérdidas que tiene una entidad y que surgen en las actividades ordinarias. Un ejemplo de gastos en la actividad ordinaria son el costo de ventas, salarios y la depreciación. Los gastos a menudo pueden ser una salida o depreciación de activos, como puede ser el efectivo y otras partidas equivalentes e inventarios o propiedades. Algo a tomar en cuenta es que las pérdidas representan la disminución en los beneficios económicos y por lo tanto no son diferentes en cuanto a su naturaleza de cualquier otro gasto. Por otro lado tenemos los costos. El costo es el valor monetario que se da a los bienes y servicios para la adquisición de mercaderías, la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, con la intención de que generen beneficio en el futuro. En otros términos, se suele decir que es el sacrificio económico en que se incurre para obtener una unidad de costeo que puede consistir en una cosa material o inmaterial, es decir, bienes o servicios. Por ello, vamos precisamente a ver cuáles son las diferencias entre costo, gasto y pérdida. Costo, el cual es la utilización de recursos con la finalidad de producir un bien o servicio con el objeto de lograr beneficios presentes o futuros. Gasto es un decremento de los recursos financieros de una entidad en la operación de una empresa y por último pérdida son las reducciones en la participación de las empresas por las que no se han recibido ningún valor compensatorio o beneficio. Clasificación y diferencias de las empresas de acuerdo a su actividad. Las empresas por tipo de actividad económica son aquellas que están clasificadas por su actividad laboral, donde se genera e intercambia productos, bienes o servicios. La actividad económica permite la generación de riqueza dentro de una comunidad, ciudad, región y país mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún tipo de servicio y recurso. Por ello tenemos, en primer lugar, a las empresas del sector primario o extractivo. El elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza. Agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía eólica, entre otros. Las actividades económicas primarias comprenden a las labores que se basan en extraer bienes y recursos provenientes de la naturaleza. Durante la primera etapa del ser humano en la Tierra, esta actividad era la única que podía realizar y significaba el total del potencial de trabajo que había. Era necesario recoger suficiente cantidad de alimento para poder alimentar a todas las personas que vivían en el planeta. Aunque muchos bienes extraídos de la naturaleza continúan estando aptos para ser consumidos bajo la misma forma que son extraídos, con el correr del tiempo, una parte de ellos se transformó en factores de producción de otros bienes.
Es por esto que la cantidad de trabajo dedicada a estas actividades se redujo, pero aún continúa siendo cercana al 50% de las economías menos desarrolladas. Tienen una mayor cantidad de personas dedicadas a esto. Para ello vemos los ejemplos de actividades económicas primarias, incluyendo la agricultura, la cual es la producción de especies vegetales y diferentes cultivos, como maíz, papa, arroz, entre otros; la ganadería, la cual es la producción y cría de animales, carneros, vacas, entre otras; la pesca, la explotación con el aprovechamiento de las diversas especies que se pueden encontrar en ríos, lagos, océanos y mares; la silvicultura, explotación que se enfoca en las actividades destinadas al cultivo y conservación de los bosques o montes, tabla de árboles y muchos más; y la minería, la cual es la explotación de los recursos minerales del suelo, oro, plata, cobre y otros recursos. Empresas del sector secundario o industrial. Se refiere a aquellas que realizan algún proceso de manufactura o transformación de la materia prima. Estos tipos de empresas se dedican a la compra de materias primas. Luego, mediante la mano de obra y tecnología, serán transformadas en un producto con valor agregado para una posterior comercialización. Las actividades económicas secundarias concentran el total de los sectores que en la economía se dedican a crear productos terminados. La actividad industrial, ya sea esta industria ligera o industria pesada, se incluye siempre en este grupo. Una gran parte de la actividad secundaria se relaciona con el desarrollo de tecnologías que optimicen el trabajo, lo cual le da a la economía un potencial independiente de las condiciones físicas y geográficas asociadas a la actividad primaria. El sector secundario también lo podemos dividir en 3 subsectores: de base, cuyos productos son la materia prima de otras industrias, destacando las extractivas, químicas y siderúrgicas; de bienes de consumo, que aprovechan las materias primas de la industria de base y fabrican productos destinados al consumo. Dentro de estas destacan las alimentarias, las textiles y la metalúrgica; y transportes, que además de servicios se consideran actividad industrial. Por ello tenemos algunos ejemplos de actividad económica secundaria, que incluyen bolsas de plástico, calzado, cemento, electrodomésticos, fábricas de autos, fábricas de ropa, fertilizantes, gaseosas embotelladas, instrumentos musicales, juguetes, lámparas de consumo reducido, legumbres envasadas, plantas potabilizadoras de agua, plantas ensambladoras de automóviles, fábrica de vinos, vinícolas, constructoras de edificios y mucho más. Empresas del sector terciario o de servicios. Este tipo de empresas realizan la prestación de alguna actividad intangible. Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. La actividad económica terciaria es la que se dedica a la provisión de servicios que satisfacen las necesidades de las personas. Los consumidores en cualquiera de los anteriores casos no tienen una relación inmediata con los productores. Por el contrario, necesitan y demandan una intermediación y la prefieren de calidad. Dentro de las actividades terciarias podemos distinguir las siguientes: el comercio, el cual al por mayor y menor, restauración, hostelería y reparaciones están incluidos; transporte, almacenamiento y comunicación; servicios financieros como bienes inmuebles, servicios de las empresas y seguros; y servicios sociales, comunales y personales, donde se destacarán los servicios domésticos y personales, la sanidad y los servicios sociales, el ocio y la cultura, la administración pública y defensa y las organizaciones privadas no lucrativas. Por ello tenemos algunos ejemplos de la actividad económica terciaria, que incluyen banca, casinos, comunicaciones por teléfono, educación, franquicias, hotelería, inmobiliarias, intermediación financiera, manejo de redes sociales, medios de comunicación, reparación de electrodomésticos, servicios fúnebres, servicios profesionales, ventas al por menor, empresas de servicios de seguridad, salas de belleza, empresas de transporte, salas de cine, parques de diversiones, tintorerías, hospitales y clínicas, agencias de viaje y mucho más. Elementos del costo de un producto o servicio. Los elementos del costo de un producto o sus componentes son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esta clasificación suministra la información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto.
En los materiales, los cuales son los principales recursos que se usan en la producción, estos se transforman en bienes terminados con la ayuda de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Por ello tenemos a los que son directos, los cuales son todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado. Fácilmente se asocian con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración de un producto. Por otro lado, tenemos a los materiales indirectos, los cuales son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero tienen una relevancia relativa frente a los directos. Asimismo, tenemos los costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la mano de obra indirectos, más todos los incurridos en la producción, pero que en el momento de obtener el costo del producto terminado no son fácilmente identificables de forma directa con el mismo. Y finalmente tenemos a la mano de obra, el cual es el esfuerzo físico y mental empleados para la elaboración de un producto, entendiendo que está conformado por la directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella que directamente está involucrada en la fabricación de un producto terminado, que puede asociarse con este con facilidad y que tiene gran costo en la elaboración. Por su lado, la indirecta es aquella que no tiene un costo significativo en el momento de la producción del producto. Clasificación de los costos. Por su identificación en el producto tenemos los costos directos, los cuales son los recursos que se pueden identificar medidos exactamente en el producto. Corresponden a costos como el costo de la materia prima que tiene cada producto, área de producción, el costo de tiempo de trabajo utilizado en operaciones concretas de producción, área de producción, el valor de la comisión que se paga al vendedor por la venta que se realiza de un producto, corresponde al área de comercialización, y el costo de transporte de cada producto que se lleva de la bodega de la empresa al sitio del comprador, influyendo en el área de comercialización. Por otro lado, tenemos a los costos indirectos, los cuales son los recursos que son necesarios para desarrollar las actividades de producción, comercialización o apoyo, pero que no se puede identificar o medir exactamente cuánto de ellos contiene cada producto. Corresponden a costos como el costo de elementos físicos necesarios para la producción, como energía, agua, refrigerantes, entre otros. El costo de la nómina de administración de la producción, como el Departamento de Ingeniería Industrial, Departamento de Diseño, Departamento de Control de Calidad, de Mantenimiento y otros. El costo de la nómina de administración de ventas, facturadores, liquidadores de comisiones de los bodegueros y más. Y el costo de insumos genéricos de costo muy bajo en relación al costo total de materia prima necesaria para fabricar el producto, como botones e hilos en el caso de confecciones, remaches en el caso de metalmecánica, empaques genéricos y similares. Por su relación con el volumen de actividad, tenemos a lo que son los costos variables. Son aquellos en que se incurre solo si se desarrolla la actividad y como consecuencia de ella se genera un bien o una unidad de servicio. Corresponden muy exactamente a los que se clasifican como directos según se explicó anteriormente. Por ejemplo, en lo que se refiere a la comisión de ventas al vendedor, este costo directo o variable se incurre únicamente si se realiza la venta. Si ella no ocurre, pues no se genera el costo correspondiente. Costos fijos son aquellos que se generan aun si no se desarrolla una actividad, pero que tienen el mismo valor o magnitud sin importar cuál sea el número de unidades de bienes o servicios producidas, es decir, sin estar ligados al volumen de actividad. Dentro de estos costos se encuentran, por ejemplo, el costo del supervisor de producción, correspondiente al área de producción, el costo de arriendo de la bodega de productos terminados, correspondiente al área de comercialización, y el costo de la nómina de administración, como gerencia, contabilidad, sistematización, entre otros. Asimismo, tenemos los costos semifijos. Los costos fijos pueden ser fijos para un rango de actividad, pero ser diferentes para diferentes rangos de actividad. Véase el ejemplo con el costo fijo laboral de un supervisor de producción. Si se produce de 1 a 100 unidades y se necesita para ello un solo supervisor, ese costo es fijo, únicamente para una producción entre 1 y 100. Si se producen entre 101 y 200 unidades y para ello se necesita un segundo supervisor, el costo fijo para cualquier volumen de producción entre 1 y 200 unidades es el costo laboral de 2 supervisores y no de uno solo.
por su asignabilidad a las actividades o unidades de negocio. Tenemos a los costos fijos fácilmente asignables. Si una empresa maneja, por ejemplo, 2 líneas de producto o tiene 2 unidades de negocio, hay algunos costos fijos que solo existen por el hecho de que existan esas líneas o unidades de negocio y se pueden identificar con ellas, es decir, son fácilmente asignables. Es, por ejemplo, el caso del arriendo de las instalaciones propias de cada unidad de negocio o el costo de la nómina dedicada exclusivamente a cada una de ellas. Es igualmente el caso del costo de la publicidad propia de cada línea o unidad de negocio. Puede darse también el caso del costo financiero de un préstamo que haya sido adquirido específicamente para el desarrollo y operación de una línea o unidad de negocio. Por otro lado, tenemos los costos fijos no fácilmente asignables. Existen otros costos fijos como los de servicios públicos, servicios generales, nómina de la administración, contabilidad y sistematización, los costos de la publicidad institucional de la empresa, entre otros, que apoyan a ambas unidades de negocio, costos en relación a los cuales, si bien se pueden encontrar factores para asignarlos en alguna proporción a cada línea o unidad de negocio, dichos factores son generados de amplio debate interno en las empresas en cuanto a ellos mismos y en cuanto a la proporción del costo asignado en función de ellos a las líneas o unidades de negocio. Ahora proseguimos al desarrollo del ciclo de la contabilidad de costos. El ciclo de la contabilidad de costos es el proceso que realizan las empresas durante el periodo contable para identificar gastos, registrar datos, determinar costos del producto, precio de venta y otros factores que faciliten la toma de decisiones. Este consta de 6 etapas. Iniciando con el registro de datos. Este primer paso está orientado a determinar y registrar el elemento en el que se deberá invertir el dinero, para luego identificar el costo de producción del mismo, seguido de la clasificación del costo. En este segundo paso se clasifica el costo tras definir la función, naturaleza y comportamiento que caracteriza el elemento. Proseguimos a la identificación del costo total, en donde se cuantifica el costo de los bienes vendidos, suma de todos los gastos realizados durante la producción de un producto. Asimismo, el costo unitario se obtiene al dividir el costo de los bienes vendidos entre el número total de unidades vendidas, el precio de venta, el cual se obtiene agregando un margen de beneficio para la empresa al costo de venta, y finalmente el control de costos y toma de decisiones. Tras la identificación del costo estándar, el presupuesto y el sistema de control presupuestario, se evalúa una política de control de costos para la toma de decisiones. Cabe destacar que, a diferencia de la contabilidad general, la contabilidad de costos es de uso interno, por lo que no es de carácter obligatorio. Ello supone que cada empresa pueda adoptar el proceso como lo considere más conveniente para la empresa. Sistemas de acumulación de costos. Un sistema de acumulación de costos es un conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos con miras a la determinación del costo unitario del producto. Estas normas, técnicas y procedimientos se traducen en un conjunto de libros, formas, cuentas y asientos. En efecto, como se señala, el autor cierra en el año 2002, sin un sistema de información apropiado, las empresas se ven en serias dificultades para tomar decisiones en cuanto a qué hacer con él o los productos que están produciendo pérdidas o cuyas ganancias están por debajo de las aspiraciones de la empresa, así como la de mantener el producto que está produciendo pérdidas o sacarlo del mercado. Estudiar las razones por las cuales los productos están en esa situación y tomar decisiones para resolver el problema. Por tanto, se debe saber si el problema se debe a una situación de mercado del producto o a un problema en alguna parte de su estructura de costos. Y asimismo, evaluar la estructura de costos de los productos versus el establecimiento de control de precios de los mismos. Terminología básica de la contabilidad de costos. Por ello encontramos lo que es el centro de costos, segmento de la empresa perfectamente delimitado que permite identificar los costos de una o más operaciones realizadas bajo la responsabilidad específica de un mando. Asimismo, lo que es la contabilidad, sistema cuya función consiste en captar, procesar y producir en forma estructurada información cuantitativa, histórica o prospectiva, relacionada con la gestión patrimonial, económica y financiera de una empresa, con el objetivo de ser útil a sus usuarios en la toma de decisiones. Proseguimos con el costo,
definido como el sacrificio de valores o contraprestación económica que se realiza para adquirir bienes o servicios con el objetivo de utilizarlo en la generación de ingresos de explotación. El costo ajeno, que es el costo que no guarda ninguna relación identificable con la unidad de costeo considerada. El costo contable, también llamado costo explícito, y comprende a todas las erogaciones efectuadas con la finalidad de adquirir bienes, derechos o servicios con el propósito de utilizarlos en la generación de ingresos de explotación. Costo controlable, que es el costo directo pasible de ser razonablemente controlado por el responsable de un centro de costo. La posibilidad de controlar los costos debe ser entendida en su verdadero sentido, que es el de examinar la relación que guardan con ciertas medidas o estándares que se consideran deseables y razonables de obtener. El costo corriente, el cual es un costo por aplicación del principio de vengado, debe considerarse incurrido en el ejercicio económico considerado. Costo de administración. Es el costo operativo incurrido para complementar las funciones de dirección y administración. El costo de adquisición, la cual es la cantidad medida en términos monetarios que la empresa paga o asume el compromiso de pagar, como contraprestación a su cargo por bienes, derechos o servicios adquiridos. Costo de comercialización, el cual es el costo operativo incurrido en el cumplimiento de una amplia gama de actividades identificadas usualmente con el término de comercialización. El costo de conversión, el cual es la sumatoria de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Costo desembolsado, definido como el costo incurrido en el ejercicio que da origen a un desembolso, o sea, a un egreso de dinero de sustitutos equivalentes. El costo de oportunidad renuncia al ingreso que se obtendría optando por la más ventajosa alternativa en lugar de aquella que se ha elegido. El costo departamental, costo operativo de un departamento, o sea, la sumatoria de los costos indirectos de fabricación que implica su funcionamiento, sean directos o indirectos respecto a él, considerado como una unidad de costeo. Costo de producción. Cantidad medida en términos monetarios que la empresa consume en materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación para producir bienes y servicios. Costo de reposición es el valor corriente de mercado de un activo específico, es decir, lo que este activo debería constar si fuese adquirido en su estado actual en una transacción libre de mercado. Asimismo, tenemos el costo diferencial, definido como el costo que puede verse afectado según la decisión que se tome al elegir entre variables alternativas posibles. O sea, se trata de un costo cuyo monto será diferente según la alternativa que se elija. El costo diferido, por otro lado, es el costo que corresponde a bienes o servicios adquiridos en el ejercicio que recién se computarán como costo del producto del periodo en algún ejercicio futuro. El costo directo, definido como el costo que se identifica en forma total en una unidad de costeo por ser propia de ella. Alternativamente podría utilizarse como sinónimo la expresión costo propio de forma más precisa. El costo divisional es el costo operativo de cada una de las unidades orgánicas principales o divisiones: gerencia de producción, gerencial de administración, gerencia de comercialización de la empresa y mucho más. Y el costo evitable, el cual es el tipo particular de costo diferencial que al eliminar un segmento de la actividad de la empresa desaparece. El costo expirado o muerto, costo histórico que ha perdido su capacidad de contribuir en el futuro a la generación de ingresos de explotación. El costo fijo, también conocido como rígido, es el costo cuyo monto guarda relación con el volumen de actividad, permanece invariable en el corto plazo frente a los cambios de volumen dentro de una escala de volumen determinada. El costo futuro, el cual es el costo en el que se espera razonablemente incurrir en los próximos ejercicios, es una expectativa o pronóstico y su medición es solamente una estimación. El costo histórico es el costo que pertenece al pasado, se utiliza casi exclusivamente para la presentación de los estados contables convencionales, balance general y estados resultados. El costo hundido es el costo que al elegir una entre varias alternativas no se verá afectado, pues es igual para todas las consideradas. El costo indirecto es el costo que solo se identifica parcialmente con la unidad de costeo considerada, o sea que se encuentra relacionada con ella pero también con otras. Alternativamente, podría utilizarse como sinónimo de la expresión costo común.
y el costo presupuestado, el cual es el costo futuro incorporado formalmente a los planes operativos de un periodo específico. Asimismo, tenemos el costo primo, el cual es la sumatoria de los materiales y la mano de obra directa. El costo semivariable, que es el costo que no es ni perfectamente variable ni absolutamente fijo respecto a los cambios de volumen. Cambia en la misma dirección que el volumen, pero no en proporción directa con este. También suele llamarse semifijo. El costo variable es el costo que varía en proporción directa con los cambios de volumen. El volumen a considerar cuando se trata de costos de fabricación es el de los bienes producidos. Cuando se trata de costos de comercialización es de los productos vendidos. El costo unitario, el cual es el resultado de dividir el costo total de una unidad de costeo por una base correlacionada con su actividad. Tenemos el término de empresa, cual es la unidad cuyo objetivo es transformar un conjunto de insumos, bien sean materias primas, mano de obra, capital y tecnología, en un conjunto de productos que asumen la forma de bienes y servicios. El gasto, el cual es definido como el costo expirado o consumido que pierde su identidad cuando se lo hace jugar contra los ingresos de explotación de dos formas distintas. Si es del producto, cuando el bien se vende; si es del periodo, en forma simultánea con su incurrencia. Y finalmente, la mano de obra directa, mano de obra que puede ser identificada específicamente con el producto. De igual forma, tenemos la mano de obra indirecta, concepto que comprende a todo aquel personal que simultáneamente con la mano de obra directa trabaja en una planta, pero no cumple ninguna tarea específicamente con la fabricación del producto. Asimismo, lo que es el material directo, el que se utiliza específicamente en la fabricación del producto y que además desde el punto de vista lógico y práctico puede ser identificado con el mismo. Al contrario, el material indirecto es el material que, a pesar de no ser específicamente necesario para fabricar el producto, es insoslayable en el proceso de fabricación. También se considera indirecto aquel material que, a pesar de ser utilizado específicamente en la fabricación del producto, por razones lógicas y prácticas no es aconsejable identificarlo con él. Pérdida, definida como la desaparición contable de un costo que figuraba activado, sin que simultáneamente se produzca un ingreso de explotación compensatorio. Es otro término incluido. El presupuesto, el cual es un plan formal expresado en términos monetarios que comprende y coordina las operaciones de la empresa para algún periodo futuro específico. Y finalmente el suministro, definido como el material indirecto que, por no ser utilizado específicamente en la fabricación del producto, no se identifica con esto. De igual forma, tenemos lo que serían las unidades de costeo, unidad de costo y el volumen. La unidad de costeo, definido como el segmento de la empresa, tanto desde el punto de vista estructural, división, departamento, centro de costo, como desde el punto de vista de su actividad productiva comercial, lote de producción, línea de producto, territorio de ventas, al cual es práctico y significativo asignarle costos. Mientras que la unidad de costo es envase, kilo, litro, metros, entre otros, que se utiliza para calcular el costo unitario de la unidad de costeo dividiendo su costo total operativo, directo e indirecto, por el total de unidades de costo producidas. Finalmente, lo que es el volumen, definido como el nivel de actividad empresarial de cualquier clase. Objetivos e importancia del control de los materiales. Para llevar un adecuado control de los materiales se necesitan cumplir con ciertos objetivos de control interno, entre los cuales se mencionan los controles de autorización, procesamiento y clasificación, verificación, evaluación y salvaguarda física. Los objetivos de autorización tratan de todos aquellos controles que deben establecerse para asegurar que se estén cumpliendo políticas adecuadas establecidas por la administración. Se podrían mencionar los niveles de inventario a mantener, métodos de evaluación de inventarios, los ajustes de inventarios. Por otro lado, los objetivos de procesamiento tratan de aquellos controles que aseguran el correcto reconocimiento, reprocesamiento, clasificación, registro e informe de las transacciones ocurridas. Como ejemplo, se pueden mencionar calcular y registrar oportunamente todas las transacciones de compra y uso de materiales, clasificar adecuadamente los materiales en directos o indirectos dependiendo del caso,
mientras que los objetivos de verificación señalan los controles relativos a la verificación y evaluación periódica de los saldos que se informan, así como la integridad de los sistemas de procesamiento. En este sentido, se puede mencionar el chequeo periódico de los saldos de inventario de materiales para su comparación con las cuentas mayores auxiliares de materiales. Finalmente, los objetivos de salvaguarda física hacen referencia a los controles de acceso a los inventarios, registros, a los formatos, almacenes y procedimientos. Esto se logra permitiendo el acceso a los almacenes únicamente a las personas autorizadas, de igual forma el acceso a los registros y comprobantes. Para finiquitar con el tema en cuestión, debemos tomar en consideración los principios que rigen el control y la contabilización de los materiales. En lo que se refiere a los principios que deben guiar la contabilización y el control de los materiales, existen 6 principios que deben considerarse al momento de contabilizar los materiales, los cuales son: todas las transacciones relacionadas con la compra, recepción, almacenaje o consumo de materiales deben basarse en órdenes escritas debidamente autorizadas por un funcionario responsable. En segundo punto, debe ser posible determinar en cualquier momento la cantidad y el costo de cada material en existencia. Asimismo, el material que no se necesite inmediatamente en los procesos de fabricación debe almacenarse en un lugar o en un departamento de fabricación. Debe ser posible determinar fácilmente la clase y cantidad de material utilizado en un orden de pedido o en un departamento de fabricación. Las cuentas de costos e inventarios de materiales deben compararse periódicamente con las cuentas de control en el mayor general, con el objeto de comprobar su exactitud. Y finalmente debe existir por lo menos 2 personas que realicen los movimientos de materiales, de manera tal de evitar fraudes o robos. Asimismo, finalizo con mi presentación, agradecida con todos por su atención.